No sé si se le cortó a Luciana o yo la escucho. Y vuelvo a salir. ¿Salgo? Y, a ver, por favor, Luciana, a ver si podés conectarte mejor. Bueno, si quieren, yo cierro en esta accidentada exposición. Apago mi cámara porque también la conexión de internet es medio mala. Un poco lo que estaba comentando Luciana son la conflictividad que encuentra en la documentación a partir de los tratados de paz. Lo que nosotros estuvimos analizando, tanto para Banda Oriental como para Mendoza, son los tratados de paz, acuerdos de paz, diferentes denominaciones que encontramos entre bueno, ahí está grabando, ¿no? Entre las poblaciones indígenas y las autoridades hispano-criollas, no tanto generalmente en los espacios fortificados. En el caso de la banda oriental, paso a contar rápidamente, la ocupación desde el punto de vista militar de ese espacio se va a ir dando desde el litoral hacia el litoral, desde el litoral atlántico, con esas suertes de fortificaciones abaluartadas, más características de otras regiones de América que del Río de la Plata, ¿no? Entonces, en esos lugares es donde se van a ir dando los espacios de intermediación, de negociación con las parcialidades indígenas, y como en un doble sentido, porque no era solamente una frontera interétnica, sino también una frontera político-militar con otro dominio imperial que es con los portugueses, ¿no? Entonces va a tener esa particularidad de esa frontera. Entonces fuimos analizando las diferentes situaciones que se dan en los fuertes, particularmente en este caso eh, decía perdón, no me veo. Destacamos la participación. ¿Alguien está compartiendo? Andrés, sí, Sí. bueno, ahora han solucionado el problema y está Gabriela proyectando ya el PowerPoint de ustedes, eso es lo que me estaban avisando. Ah, Así perfecto. que Si puede decirle poner la hacia parte, dónde de, la querés. parte de los mapas de banda oriental, así ya voy cerrando y me dirijo solamente a la Bien, parte que avance sobre los de los mapas, tratados de que paz. avance sobre los mapas. Sí, Dale, por favor. Sobre el último mapa, sobre el mapa blanco, si puede ser. dale. O sobre la Filmina 18, que es sobre los tratados de paz. Entonces, en este caso, particularmente sobre los tratados de paz, lo que fuimos viendo en banda oriental, que podemos dividirlos como en dos momentos, antes y después de las guerras guaraníticas. Antes de las guerras guaraníticas, desde el punto de vista, si se quiere, de lo político-militar, están en una desventaja los españoles, entonces las relaciones de fuerza son más bien favorables hacia los indígenas nómades de esta región, que son los charrúas y los minuanos. Entonces, les van a permitir, en estos tratados de paz, les van a permitir establecerse en cercanías de Montevideo, les van a permitir, por ejemplo, entrar a comprar y a vender sus efectos en la misma ciudad de Montevideo, cosa que después de esta etapa no va a suceder. Incluso van a conceder las autoridades hispanas que los caballos que los indígenas se robaron durante la conflictividad, durante el periodo de conflicto de las guerras guaraníticas, no se devuelvan. El argumento de los caciques indígenas, de los caciques minuanos en este caso, es que no se pueden devolver porque ya se repartieron entre los diferentes caciques, que ya están repartidos en el interior, y que fueron cogidos en buena guerra. Entonces, como se los ganaron en buena guerra, no se los van a devolver. Y en este caso, los españoles aceptan, porque saben que están en desventaja, saben que a su vez tienen tratados los indígenas con los portugueses, que son mucho más laxos, los portugueses tampoco les imponen mucho, porque para los indígenas estos tratados con los portugueses significaban, bueno, acceder a productos del mundo europeo, ¿no? Como aguardiente, hierro, tabaco, o elementos de estatus como ropa o los bastones de mando, y a cambio simplemente tenían que apoyarlos o en las incursiones contra los españoles, que generalmente no sucedían, pero sí, sobre todo abastecerlos de ganado. Eso va a cambiar luego de las guerras guaraníticas, también en la medida que los españoles, si podemos poner la filmina siguiente, la 18, la 19, en la medida que los españoles se van asentando cada vez más sobre el territorio, a partir de los espacios fortificados. Bueno, acá tomamos un ejemplo de uno de estos tratados, que es el Tratado de Paz y Amistad entre el virrey Bertis, en realidad es el capitán que se encuentra en la frontera, que lo firma en nombre del virrey,
y diferentes caciques charrúas y minoros, que ahí pusimos los nombres, ¿no? Lorenzo, Manuel, Cristóbal, y se comprometen, ahí la relación de fuerza diríamos que es desfavorable hacia los indígenas, eh, porque implican más imposiciones del lado español. Sí, Por un lado, establecer las tolderías en cercanías del fuerte para que puedan ser controlados por las autoridades militares, no aceptar extraños en sus tolderías, ni portugueses, ni gauderíos, ni guaraníes fugados de las propias misiones, para evitar justamente el contrabando con la banda oriental. Asimismo se comprometen a informar sobre los movimientos enemigos, a entregar a cualquier persona que ande vagando por esos espacios en ese fuerte, y a cambio de ello, las autoridades españolas se comprometen a gratificar, así dice la fuente, a gratificar con los productos que los indígenas necesitan, ¿no? Entonces, como cierre, lo que vamos a presentar en este trabajo es cómo a lo largo de esta gran línea de frontera se fueron desarrollando instancias de conflicto, de intercambios económicos y negociaciones de paz entre los hispano-criollos y los indígenas. En ambos espacios los acuerdos escritos se concretaron en los fuertes y pretendían solucionar problemas puntuales, ¿no? La banda oriental era para el control de los grupos nómades, para evitar el contrabando en la frontera, para evitar la alianza de los indígenas, tanto los nómades como los guaraníes, con los portugueses, y en el caso de Mendoza es para desactivar la conflictividad entre los pehuenches, que implicaba la intervención de funcionarios mendocinos o chilenos, evitar la alianza entre los huilliches y los llanistas para evitar a su vez la posibilidad de agresiones contra los emplazamientos defensivos. Asimismo también tenemos que en ambos espacios observamos que a pesar de estos acuerdos, los grupos no sometidos desarrollaron estrategias de resistencia para mantener cierto grado de autonomía y de vinculación con la sociedad colonial, ¿no? Algunos de ellos pueden ser, digamos, más allá de que estaban estos acuerdos, estos tratados, nunca se cumplían del todo, ¿no? En algunos casos podían irse, en el caso de Mendoza, o a tierra adentro o al otro lado de la cordillera. En el caso de la banda oriental no existe una tierra adentro, pero sí se podían ir hacia el otro lado de la frontera portuguesa, o se podían ir hacia las misiones. Entonces los espacios de negociación, digamos, que tenían los indígenas los pudimos observar a partir de esa experiencia, digamos. Eso lo pudimos observar a partir de las fuentes que encontramos de esos tratados de paz. Así que bueno, eso era un poco lo que queríamos contarles en esta accidentada exposición. Así que bueno, en todo caso dejaremos lo que haya quedado sin resolver para el momento de la devolución que haga Laura, o el intercambio que podamos hacer en el final. Así que bueno, si deja de compartir, no hay problema. Gracias. Bueno, yo avisé ya por el Zoom y avisé por WhatsApp, pero diría que continuemos, ¿sí? Euge. Le pedí que corrieran las filminas, pero estamos un poco complicados, ¿no? Si quieren pasamos a la segunda, no sé si se pudo conectar Luciana, si quiere cerrar algo, y si no pasamos a la siguiente exposición. No, pasemos, así no retrasamos el bloque. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar el siguiente trabajo. Estoy esperando a ver si me contestan, dejan de compartir, pero evidentemente no me está contestando. Hola, sí. ¿Quién es la persona que tiene que compartir? Ya está, Graciela. Ahora va a compartir Valentín de Petris. Bueno, Valentín de Petris va a compartir. Por favor, sí. ¿Pantalla o espero? ahí tendrías que poder. Probá, Valentín. Me parece que está inhabilitado. No, porque habilitaron a García Jessica. Vamos ahora a escuchar entonces a Valentín y a Marcela con el trabajo titulado Acá no se puede sufrir los cuentos y mentiras con los salvajes, a propósito de los mediadores
milicianos en las tolderías ranqueles en la década de 1830. Valentín, ahora sí apareces como hospedador, pero primero que dejen de compartir, si no, no vas a poder eliminar lo que están compartiendo a los organizadores. Antes de hospedar hay que dejar de compartir. Bueno, Gracias a la organización. Me silencio y te cedo la palabra. Ya dejé de compartir, si no, no puedo poner a otro como administrador, pero ahora tiene que dejar de compartir la persona. bueno, si quieren empiezo y después cuando pueda comparto pantalla. Pero deja de compartir, así te pueden eliminar. ¿Se entiende, Valentín? Sí, yo no estoy compartiendo pantalla. ¿Quién es la persona que tiene que compartir pantalla ahora? Así yo lo habilito. ¿Valentín de Petri? Sí, ahí estoy. Bueno, Ahí está, ahí ya pude. estás habilitado. Perfecto. Ahí está la pantalla. Bárbaro, gracias. Arranquemos. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días. Yo soy Valentín de Petris, soy alumno avanzado de la licenciatura en Historia, becario de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y en este marco voy a presentar un trabajo en colaboración con Marcela Tamagnini. El trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación dirigido por Marcela y titulado La frontera sur de Córdoba en la larga duración, de la monarquía borbónica a la construcción del Estado Nacional, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A manera de introducción de este trabajo, es conveniente decir que en la Argentina la década de 1830 puede ser pensada como un momento bisagra, tanto porque permite comprender los problemas implicados en la posterior organización del Estado Nacional, como porque fue entonces cuando se produjo una transformación significativa en las relaciones entre los cristianos y las sociedades indígenas que habitaban en el área pampeana y norpatagónica. Es fundamental aclarar que durante todo el periodo de la Confederación, es decir, durante el segundo mandato de Rosas, se vivió una gran inestabilidad política debido al desarrollo de diferentes guerras y conflictos, y siguiendo a Salvatore, podemos plantear que el segundo gobierno de Rosas fue un tiempo de guerra, y las campañas militares se sucedieron una a otra, cubriendo una vasta superficie del territorio patrio. Una de las provincias en las cuales el federalismo tuvo serias dificultades para imponerse fue la provincia de Córdoba. Hacia fines del año 1835, Manuel Quebracho López se hizo cargo de la provincia. Si bien no abundan los estudios sobre este periodo y sobre este personaje, es conocido que por entonces la provincia atravesaba una serie de dificultades económicas y financieras, además de las fisiones al interior de los sectores dominantes como consecuencia de la inestabilidad política. En esta época también encontramos que las relaciones interétnicas atraviesan o muestran cambios reveladores, como por ejemplo, o los más importantes que se pueden mencionar, son aquellos provocados por las llegadas de grupos indígenas procedentes del otro lado de la cordillera, que derrotan a los anteriormente establecidos, a los boroganos, y la campaña al desierto de 1833-34, comandada por Juan Manuel de Rosas y llevada adelante por todas aquellas provincias que tenían frontera con los indígenas, como es el caso de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza. Bueno, debido a esto y dada la importancia que tenía la frontera en la construcción del orden social y político, es necesario problematizarse sobre la articulación del conflicto social con el interétnico. De esta manera, los objetivos que nosotros planteamos en este trabajo es examinar las relaciones entre ranqueles y cristianos en la frontera sur de Córdoba en la década de 1830 y analizar el accionar de los milicianos que hicieron de intermediarios con las tribus ranqueles, fuertemente afectadas por la campaña al desierto de Juan Manuel de Rosas. Nuestro reservorio documental es el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Fondo de Gobierno, Comandancia de Frontera.
Para avanzar ya más en el análisis, y haciendo referencia ya a estos intermediarios culturales que nosotros hemos identificado, podemos definir a los mismos como agentes sociales que debieron aprender a navegar como anfibios culturales entre dos mundos, es decir, entre el mundo propio y el mundo ajeno, y se trata de personajes ambivalentes que expresan la complejidad de las situaciones de vivir cabalgando entre estas dos realidades, entre estos dos mundos. La acción de estos individuos facilitaba o no el ensamble de estas realidades. Por otro lado, Julio Rizzo destaca su rol o el rol de estos individuos en el plano lingüístico, ya que gracias al conocimiento de estas dos lenguas habrían vehiculizado, pero también manipulado el intercambio de información, sirviéndonos al aparato estatal y facilitando o obstaculizando la dominación de unos sobre otros. Participaron activamente en la construcción de sistemas de información, en las negociaciones políticos y en la concreción de acuerdos. Antes de centrarnos en el análisis documental, es necesario aclarar que hemos centrado nuestra atención en la correspondencia del año 1836, generados previo a la matanza del Sauce, la cual ocurre en abril de ese mismo año, y esta documentación consultada nos permite profundizar en el estudio de este suceso. De manera preliminar nos encontramos con que las autoridades fronterizas y los indígenas tenían un vínculo que era forjado básicamente por algunos comandantes, lenguaraces e indígenas, y por el momento entre los individuos que hemos detectado nos encontramos con algunos lenguaraces como Ignacio Aguayo, Simón, Eduardo Ponce, José Selman, el miliciano Genaro Ricabarra, así como también algunos indígenas. El desplazamiento de estas personas por ambos mundos les permitía contar con información que las autoridades consideraban relevante y de suma importancia para llevar adelante las medidas en contra de contra las tolderías indígenas. Las notas intercambiadas a principios del año 1836 entre el gobernador de Córdoba, el comandante de la Carlota y Río Cuarto nos permiten trazar una panorámica sobre lo que eran las relaciones con las tolderías ranqueles en ese momento y sobre la serie de intrigas y sospechas en las que se vieron envueltas las autoridades en este periodo. En una de estas notas, que está fechada el 6 de enero de 1836, el comandante de Río Cuarto, Juan Freites, informa a su superior, Dionisio Vasconcelos, que el cacique Carrane, cuyas tolderías se ubican en el río Quinto, había enviado a Río Cuarto una serie de indios, 8 indios, y al lenguaraz Ignacio Aguayo, y Freites lo que hace es relatar las observaciones que había realizado Aguayo, a quien Vasconcelos había mandado previamente a la tierra adentro. De esta manera, lo que el testimonio de Aguayo podemos observar es que él había visto un número bastante grande de indios desconocidos en aquellas tolderías, como también vio que todos estos indios iban armados, no vio mujeres entre ellos, y estas son señas, según Aguayo, de que se preparan para invadir. Es decir, a partir de sus observaciones y de sus principios, los indios estaban preparados para una invasión. Lo que nos permite apreciar este documento es que no podemos pasar por alto que toda la información que llegaba a las tolderías estaba mediatizada por los pensamientos, por las creencias y sobre todo por los intereses de estos mediadores. Quien trabaja esto, quien advierte esta cuestión de los mediadores es Florencia Roulet, para quien no se trataba de personajes desinteresados, sino que traducían las palabras, los gestos y las intenciones de las partes, pero interpretándolas y distorsionándolas con mucha frecuencia. Pocos días después de este suceso, Vasconcelos y Freites le escriben nuevamente al gobernador de Córdoba para informarle que habían recibido más noticias sobre las intenciones de los indios de invadir a través de la llegada de un cautivo. Las observaciones que realizaba este cautivo era que en una venida anterior que había hecho un indio Jacinto a la villa, lo que había hecho era observar las fuerzas y los lugares en donde había haciendas, y al regreso a las tolderías había comunicado que había pocas fuerzas y muchas haciendas, y que él solamente se animaría a venir
a robar. También le comunicó que Carrane tenía dispuestos 100 indios y caballos listos para invadir el Morro en San Luis, y esta información tenía que ser comunicada a las autoridades de dicha provincia. Lo que permite apreciar este documento es la estrategia de guerra en este momento de conflicto interétnico que implementaban tanto los indígenas como los cristianos. En primer lugar, observamos que desde las tolderías se enviaban indios con el fin de realizar observaciones, de recolectar información acerca de la situación en la que se encontraban las fortalezas de los lugares fronterizos, y esta información les permitía luego decidir la estrategia que iban a utilizar para invadir y la manera en que lo iban a hacer. También observamos que en el contexto de las autonomías provinciales se apela a una estrategia de trabajo en conjunto entre las provincias que tenían territorio fronterizo. Por otro lado, Freites informa al arribo de la Villa de la Concepción de un cristiano llamado Eduardo Ponce, que según las noticias que traía, los caciques Yanquetruz, Pichún y Painé le habían comunicado que las intenciones de ellos eran tratar con esta provincia una paz permanente. Sin embargo, eleva el nivel de alarma Freites al gobernador, advirtiendo que en realidad los indígenas, por las noticias que traía Ponce, estarían organizando una combinación, una invasión en combinación con la indiada chilena. A partir de este momento, otros documentos nos muestran otro costado del manejo de la información por parte de las autoridades fronterizas, ya que en una comunicación con el gobernador, el comandante Dionisio Vasconcelos, pone en duda una posible invasión por parte de los indígenas por dos razones: la escasez de recursos y la falta de apoyo de la indiada chilena. En la misma carta se puede observar que accede a esta información gracias a un indio de nombre Juan, que a través de un sujeto llamado Encanado logra llegar a las palabras del cacique Painé. Es decir, utiliza intermediarios de su confianza para obtener información proveniente de dicho cacique. También se puede observar que en este momento se queja el comandante de aquellos cristianos que le comunicaban a los indios todas las medidas tomadas por las autoridades. Es decir, el accionar de estos, llevando y trayendo información en este momento, perjudica notablemente a las autoridades. Como podemos ver ahí en pantalla, los testimonios en esta carta anuncia que desconfía de las fuerzas que reunirán por las alianzas con los chilenos porque carecen de recursos para realizar una invasión, y luego se queja por la poca prudencia de los cristianos que, movidos de un vil interés, le comunican a las tolderías todas las medidas que se están tomando. Siguiendo en esta línea, en otro documento el comandante Vasconcelos plantea ya directamente sus dudas acerca de la veracidad de la información, diciendo que estas solamente eran apariencias, lo que nos permite comprender que se trataba de una estrategia utilizada por los indígenas para lograr concesiones por parte del gobierno provincial. Lo que dice este documento es, por parte de Vasconcelos, es que todo lo que le hicieron entender a Ponce son solamente apariencias para no mostrar la debilidad en la que se hallan y por sacar algo de este modo. En este momento, Eduardo Iraola ofrece algunas claves para interpretar los problemas que plantean la documentación que estamos examinando. En primer lugar, en estas sociedades en las que la desconfianza era mutua, era esencial dotarse de información. Sin embargo, la desesperación por contar con esta información podía generar mayor incertidumbre. En segundo lugar, el autor Iraola plantea que los diversos sujetos que se encuentran en la frontera necesitan desarrollar mecanismos sociales que le permitan discernir la veracidad de las cosas. Es decir, dentro de todo el cúmulo considerable de noticias, hay solo algunas pocas que son real información, mientras que todas las otras son rumores. Estas cuestiones aparecen en los documentos previos que mencioné de Vasconcelos, ya que él pone en práctica una serie de estrategias para poder comprobar si la información que brinda Ponce es real o si solamente son apariencias que buscan confundir a las autoridades. Para ir cerrando y como conclusión de este trabajo, observamos que la lectura de esta documentación de frontera correspondiente al año 1836 da cuenta de la relevancia de los comandantes de frontera para la estrategia militar trazada contra los indígenas por las autoridades provinciales. Los comandantes de frontera fueron sujetos fundamentales, porque a través de ellos se buscaba consolidar el dominio sobre estos territorios. Además eran los encargados de decidir las estrategias que iban a llevarse a cabo y de designar a los mediadores y a las personas encargadas
de ir hacia las tolderías y recolectar información. Con respecto a estos personajes, jugaban un rol central para lograr o no un ensamble entre ambos mundos. Sus acciones podían complicar notablemente el desempeño de los comandantes y generar una gran tensión en las autoridades. Y por último, en un contexto marcado por la guerra, la información de primera mano era esencial. Y lo que podemos observar es que la estrategia indígena ha sido un uso importante de la difusión de rumores o de falsa información, como una estrategia de guerra, o también para detectar las debilidades de la estructura fronteriza de los fuertes, también podemos observar la confianza que depositaban ciertos caciques en algunos lenguaraces y en algunos indígenas. Eso sería todo. Muchas gracias, muy bien. Entonces ahora le damos, no sé si vos le podés pasar a los chicos compartir. Vamos a escuchar ahora la ponencia. Bueno, vuelve al aula, al hospedador, bien. Vamos a escuchar entonces ahora el trabajo de Díaz Ezequiel, Esperanza Francisco y Matías Franco, con el trabajo titulado La frontera bonaerense bajo el prisma relacional, la influencia de las relaciones interétnicas intraétnicas en el desarrollo de la dinámica fronteriza durante el racismo. Le damos entonces la palabra al equipo, no sé quién va a empezar. ¿Tienen power para compartir? Sí, buenas tardes a todos los presentes. Comparto yo, Franco, Matías, si ya estoy habilitado, ¿puedo? Bueno. Ahora te habilito. Bueno. Gracias. Gracias. A ver. Listo. Muchas gracias. ¿Aparece el power? Sí, se ve perfectamente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, como dijo Eugenia, tanto Ezequiel como Francisco como yo pertenecemos al PROEA de la Universidad de Luján y venimos trabajando desde hace algún tiempo bajo su dirección sobre la primera mitad del siglo XIX, particularmente en el espacio fronterizo durante el rosismo. La ponencia que presentamos aquí, que ya ha nombrado, se desprende de avances de una investigación que está iniciando, que venimos realizando junto a ella, y tiene por objetivo abordar el espacio bonaerense durante el periodo rosista desde un prisma relacional, poniendo en análisis las relaciones y sucesos intraétnicos que se desarrollaron tanto tierra adentro como también al interior de la sociedad criolla, con el fin de discernir qué influencia tuvieron los mismos en el desarrollo de las relaciones entre ambas sociedades y en la propia dinámica fronteriza. En tal sentido, en términos de relaciones entre la sociedad criolla y las agrupaciones indígenas, el periodo rosista puede caracterizarse por una alternancia entre medidas de corte belicosa frente a las parcialidades consideradas enemigas, tales como por ejemplo la expedición al Río Colorado y a Choel Choel de 1833, ya el compañero Valentín ya más o menos había comentado sobre eso, y por otro lado por medidas que se caracterizaron por la implementación de una acción negociadora conocida con el nombre de Negocio Pacífico de Indios, que posibilitó alianzas entre ciertas parcialidades indígenas y el gobierno provincial en distintos niveles a lo largo de todo el periodo. De tal forma encontramos, en términos de relaciones, tres grupos principalmente relacionándose en el espacio fronterizo bonaerense. Aquí cabe aclarar que nos focalizamos en tres grupos, pero las relaciones entre ambas sociedades estuvieron atravesadas por una multiplicidad de actores pertenecientes a sendos grupos, tanto como cautivos, autoridades, pulperos, refugiados, indiados, desertores, etc. Retomando el hilo, los tres grupos que trabajaríamos, que había nombrado que encontramos en el espacio, son tanto criollos, por otro lado, indios soberanos considerados enemigos, e indios amigos y aliados. En esta ponencia, nosotros nos focalizaremos más que nada en el último grupo. En ese sentido, al abordar a este grupo nos surgieron algunos interrogantes. ¿Cómo se llegaba a ser indio amigo en el contexto del negocio pacífico? Y por otro lado, ¿en qué circunstancias abordaban a la negociación las distintas parcialidades? Es decir,
que llevaba a las diferentes parcialidades indígenas a acercarse a negociar con el gobierno bonaerense. En tal sentido, pensamos que las posibles respuestas están en las características del propio espacio fronterizo. Nosotros abordamos la frontera bonaerense por la primera mitad del siglo XIX, pensándola como un espacio geográfico multiterritorial, en el que cada sociedad contaba con su propia territorialidad y buscaba cuando menos conservarla y particularmente, para el caso de la sociedad criolla, imponerla por sobre el resto. Pero si a esto le agregamos que el espacio fronterizo bonaerense se inserta en uno más amplio, como es la Gran Frontera Sur, trabajada por Marcela y Graciana, y que las agrupaciones indígenas que participaban en esta constituían unidades autónomas en cuanto a capacidad de relaciones, es decir, que si bien las mismas compartían todo un acervo cultural común, en muchos casos estaban vinculadas por el parentesco y eran interdependientes, como ha señalado Bechis, en cuanto a su capacidad de reproducción sociocultural, y por otro lado, se relacionaban de forma individual tanto con la sociedad hispano-criolla como con otras agrupaciones. Por lo tanto, en términos relacionales se puede plantear de manera preliminar que el espacio fronterizo bonaerense estuvo conformado por una constelación de microcampos de relaciones de poder. Es decir, que cada parcialidad, al relacionarse de forma individual, poseía un campo propio de relaciones para con otros grupos. El clivaje, al interior de esos microcampos, podía cristalizarse en una modificación en el equilibrio de poder de una parcialidad en el espacio fronterizo en lo que respecta al vínculo con la sociedad criolla o ya sea en lo que respecta al propio territorio indígena. Bueno, estos cambios se producían por diversos factores. Un ejemplo puede ser el caso de los Pampas, que operaron cambios a partir del ingreso de contingentes chilenos en 1818, que alteraron y modificaron sus relaciones intertribales, así también como su propia posición tierra adentro. Otro ejemplo es el caso de Yanquelén, que se separó de la agrupación de Yanquetruz a causa de rivalidades, y esto lo empuja a negociar con Rosas en una situación bastante precaria. Estos cambios operados en las relaciones tierra adentro dejaban en situaciones de precariedad y apremio a diferentes parcialidades que en estas condiciones se acercaban a pactar con el gobierno provincial. En los documentos observamos cómo las autoridades tienen conocimiento de lo que sucede tierra adentro y lo aprovechan en su propio beneficio. Por ejemplo, en las cartas entre Gervasio Rosas y Juan Manuel, se menciona cómo era preciso pactar con Toriano, ya que debido a su delicada situación tierra adentro, este aceptaría lo que se le proponga. Así, estos casos parecieran indicarnos que uno de los factores más importantes que influyó en la incorporación de estas agrupaciones al negocio pacífico de indios fueron los continuos reacomodamientos que se dieron al interior del territorio indígena, siendo de tal forma el sistema implementado por el gobierno, como ha señalado Rato, captaba tribus agotadas en sus recursos y perseguidas por sus enemigos, a las que les seducía la posibilidad de obtener protección y ayuda económica por parte del gobierno provincial. Ahora bien, en este punto nos surgen algunos interrogantes, dos específicamente. ¿Qué significaba para las parcialidades indígenas entrar al negocio pacífico? ¿Y qué pretendían o esperaban de parte de las parcialidades indígenas las autoridades provinciales? En este sentido, hay que decir que para tener certeza sobre ambas cuestiones, se choca con el obstáculo principal de no tener registro escrito que refiera de forma específica y directa sobre esta cuestión. Lo que sí encontramos en la documentación, por lo menos en el estado actual de nuestra investigación, son indicios que nos llevan a reconstruir aproximaciones sobre dichas cuestiones. En esta dirección, en lo referido a lo que significaba para los indígenas las paces con el gobierno de Buenos Aires, en general encontramos declaraciones que versan sobre las ventajas en lo militar de no ser atacados por las fuerzas provinciales y recibir auxilio por parte de estas en caso de ser necesario para repeler un posible ataque enemigo. Y después hay otras cuestiones de tipo económica, como era el acceso al ganado caballar, vacuno y ovino en el contexto de las raciones periódicas que se entregaban a los indios amigos y aliados. Un testimonio que ilustra el significado del vínculo que se había contraído con el gobernador de Buenos Aires es el del cacique mayor Catriel, que bueno, en este fragmento se pueden hacer dos observaciones. Por un lado, la amistad con Rosas para Catriel era un vínculo personal que se verifica en el mientras viva Juan Manuel, mientras que por otro lado, la amistad significaba la posibilidad de una vida tranquila, es decir, en paz con el cristiano. Bien, sin embargo, desde la óptica criolla, esta paz, esta amistad
se ve incumplida por parte de muchas veces de los indios amigos. En la documentación de época hay muchas quejas, tanto del propio gobernador como de autoridades fronterizas, referidos a este incumplimiento. Eso nos llevó a preguntarnos qué significaba entonces estas paces o esta paz para los indígenas. Y analizando un caso particular que ejemplifica tal cuestión, que son los reclamos que Juan Manuel de Rosas le va a hacer a los boroganos en 1833, se va a ver en los diferentes pasajes de una carta escrita por el gobernador al cacique Ignacio Cañuquir, que los reclamos pasan por tres ejes. Primero, por falta de apoyo a la expedición, porque Cañuquir le hace llegar con un lenguaraz las quejas a Rosas de que no incursione tierra adentro con el ejército. Además, se reclama la alianza con los ranqueles, que incluye la participación de boroganos en invasiones organizadas por estos. Y estas dos cosas las considera Rosas como una deslealtad a la amistad y un incumplimiento de la paz. A partir de esto nos preguntamos por qué los boroganos incurrieron en estos incumplimientos que declara el gobernador de Buenos Aires. Y en esa dirección, un pequeño dato sobre los ataques en los que habían participado los boroganos nos hizo pensar que quizás lo que estaba ocurriendo era que criollos e indígenas tenían formas diferentes de concebir la paz. Que desde la óptica quizás de los boroganos no se estaba incurriendo en ninguna falta con lo pactado con Buenos Aires, y que quizás las exigencias de Rosas pasaban por otra forma de percibir la paz y radicaban en los intereses de la sociedad criolla. Y digo quizás porque, como dijo Fran, un obstáculo que tenemos es que Rosas no dejó escrito los parlamentos y los tratados con los indios amigos. Entonces, nos lleva a tratar de reconstruir esto. Entonces advertimos que el análisis por ahí de las paces entre los indios amigos y el gobierno provincial debe hacerse desde un prisma que incluya la lógica relacional de los indios y la lógica relacional o la forma de concebir los vínculos también de los criollos. Y en este sentido, buscando bibliografía, encontramos un trabajo de María Laura Cutrera sobre negociaciones de paz con los caciques del Chaco para finales del siglo XVIII, que fue bastante esclarecedor en algunas cuestiones. La autora recupera los aportes de Guilherme Felipe, un autor brasilero referido a los vínculos indígenas, y plantea, ¿no?, que la paz era una alternativa posible para vincularse con los demás, pero que no necesariamente era opuesta a la guerra, y que aun cuando la paz se proyectara como algo distinto a dejar de hacer la guerra, y aunque se concibiera como un horizonte posible y positivo para relacionarse con los otros, la autora indica que los otros no son todos los otros. Entonces nosotros, parados de esta perspectiva, de ver la paz como una forma de relacionarse con los otros, que permiten ciertas oportunidades de sostener frentes de conflicto, pensamos que, siguiendo a la autora, esta paz involucra solamente a las partes contrayentes, y no a los aliados y no a los enemigos de esas partes. Entonces, planteamos a partir de esto que, de forma preliminar, que los boroganos, desde su óptica relacional, no habían incumplido con lo pactado con Rosas, pues las invasiones de las que participaron junto con los ranqueles no se dan a establecimientos de Buenos Aires, sino que se dan, según los documentos, sobre todo en la frontera cordobesa y en la punta de San Luis, y algunos en Mendoza. Ni tampoco incumplían la paz por tener alianza con los ranqueles, porque para ellos la paz estaba pactada con Buenos Aires y no incluía romper esa alianza porque los ranqueles fueran enemigos de Buenos Aires. Entonces pensamos que los reclamos de Rosas van a orbitar entonces sobre una concepción de paz diferente, que supone la incorporación de otros actores, en este caso las provincias, como aliadas, y que supone también excluir a los enemigos, y que el que pactara con Buenos Aires tendría que romper vínculos con los enemigos de Buenos Aires. Para terminar, expusimos varias conclusiones, pero reflexiones, pero nos parece quizás la más importante es reflexionar sobre los vínculos que tuvieron lugar en el marco del negocio pacífico de indios, a partir, bueno, de esto, de una óptica, de un prisma relacional que incluya la lógica criolla, sí,
pero también que incluya las significaciones y las lógicas que tuvieron las agrupaciones indígenas involucradas. Muy bien, muchas gracias. Si pedimos a la organización, pueden dejar de compartir. Perfecto. Ahora Buenísimo, vamos a gracias. ver el trabajo de Reyes Macaya Rodolfo, el enviado Mendoza, una malograda secretaría indígena en Patagonia Austral, 1864-1865, y le damos la palabra a Rodolfo. Hola, buenas tardes ya. Quisiera compartir pantalla, ¿se puede? ¿Es posible? Sí. Ahí tendrías que poder compartir. Perfecto. Perfecto, ¿se ve? ¿Se ve bien? Sí. Bueno. El enviado Mendoza, una malograda secretaría indígena en Patagonia Austral, 1864 y 1866. Bueno, esto sí se inscribe dentro de una investigación doctoral sobre el poder indígena frente a la construcción de los nuevos estados, Chile y Argentina, entre 1849 y 1878. En esta ponencia en particular es un estudio de caso sobre Doroteo Mendoza, secretario del cacique Casimiro Biguá. En 1864, Casimiro Biguá, viajero y jefe político indígena de la Patagonia Austral, es nombrado cacique general de San Gregorio por el presidente Mitre. En el contexto de la competición entre los nuevos estados chileno y argentino, por la ocupación de tierras indígenas, específicamente en este caso en torno al estrecho de Magallanes, con el objetivo de mantener comunicaciones estables con el poder estatal, poder central, y facilitar la instalación de una colonia, Doroteo Mendoza fue enviado desde Buenos Aires como secretario del cacique, Casimiro. Sin embargo, pocos meses después de vivir entre los Auniquén, el enviado Mendoza desaparece en extrañas circunstancias. Me pregunto entonces, ¿fue esta una tentativa de establecer una secretaría indígena semejante a la de las Manzanas, Saihueque o la de Salinas Grande, Calfucurá? ¿Cuáles eran las peculiaridades del poder indígena en la Patagonia Austral, continental, que impidieron su funcionamiento? ¿Y cuál era el rol de los intermediarios dentro de estas redes de poder? Las fuentes, con respecto a estas, el documento principal en el que basé mi análisis se trata del diario de Doroteo Mendoza. Este documento en realidad son dos libretas, una de las cuales se conserva en el Museo Mitre, la otra se halla en posesión de los descendientes de Luis Piedrabuena. Ambas fueron publicadas en dos ocasiones, una en 1939 y otra en 1965. Me dediqué a cotejar ambas publicaciones identificando los temas articulados por la escritura de Mendoza en relación al poder tehuelche, representado en la figura de Casimiro. Asimismo, mi interés era establecer una relación con otros documentos que había hallado, y especialmente con las notas del comisario de indios encargado de tribus amigas, Juan Cornell, que dirigió al ministro de Guerra y Marina. En 1866, en 1866, Casimiro vuelve a viajar a Buenos Aires, esta vez acompañados por Doroteo Mendoza y su hija Juana, la hija de Casimiro, Juana. Casimiro informa a las autoridades de Buenos Aires que el gobernador chileno del estrecho de Magallanes, de la colonia chilena, prepara una invasión con indiadas de Arauco y Valdivia, para que establezcan en torno al estrecho de Magallanes, para que se establezcan estas en torno al estrecho. Vale destacar la astucia de Casimiro para detectar los temores y las amenazas que al gobierno nacional argentino en lo que respecta a una invasión de los llamados indios chilenos. También en estos documentos que acabo de mencionar me entero que Doroteo Mendoza es natural de Montevideo, aunque ha vivido largo tiempo en Carmen de Patagones,
desde Carmen de Patagones llega hasta la factoría de Luis Piedrabuena, que establece en 1859 casi en la desembocadura del río Santa Cruz, particularmente en Isla Pavón. También me entero, viendo los documentos, que los caciques subalternos de Casimiro se llaman Criman, Quimoque y Johnson. Estos tres se repiten. Y que además Casimiro Biguá tiene conflictos con las autoridades chilenas, ya que el cacique le ha prestado asilo a los desertores de la colonia, entre sus toldos. Entre paréntesis, la colonia chilena en torno al estrecho también funcionó como presidio. Juan Cornell, el comisario de Indios Amigos, señala que sería ventajoso darle tierra a los tehuelches para proteger la soberanía indígena, y en especial recomienda formar colonias indígenas, comillas, sin la necesidad de dar a extranjeros tierras en propiedad. El gobierno nacional acepta la propuesta de Casimiro Biguá de formar una colonia argentina de tehuelches en la bahía San Gregorio. Se firma un tratado en el que Casimiro se compromete a subordinarse al gobierno nacional argentino, a reconocer la soberanía argentina, que comprende la parte oriental, cito, la parte oriental de las cordilleras hasta el estrecho. Fin de cita. El gobierno, por su parte, admite las propuestas del cacique don Casimiro y reconoce a los tehuelches como súbditos argentinos. Bueno, en todo el caso se comprometen las raciones, los títulos y también los tablados para construir las casas de los caciques. Después se da lugar a la firma del tratado. En este caso, Casimiro, Doroteo Mendoza, el secretario, y Juana, la hija del cacique, se dirigen a Carmen de Patagones después de firmar, y desde ahí realizan el trayecto por tierra hasta la factoría de Luis Piedrabuena en Santa Cruz. Poco después, sin embargo, no pasan muchos meses, Doroteo Mendoza, el secretario del cacique, es asesinado. Y la colonia argentina del Estrecho de Magallanes, la proyectada colonia argentina de indios tehuelches, no tiene lugar. Quisiera ahora hablar sobre las causas del asesinato de Doroteo Mendoza, del secretario, este intermediario. Según Piedrabuena, Mendoza, explorando los campos y serranías, desapareció, y se le supone muerto, porque el caballo, cito, dice, volvió a los toldos. Nada menciona Luis Piedrabuena sobre los motivos de la desaparición. Masters, el viajero inglés, célebre viajero inglés, señala años después que Doroteo Mendoza fue asesinado por Caustro, un tehuelche que estaba casado con la hija del cacique Casimiro, llamada Juana. Musters además sugiere que la causa de este crimen es pasional, a causa de celos. Mendoza y Juana, Doroteo Mendoza, el secretario, y Juana, la hija del cacique, mantenían una relación amorosa. Milciades Viñati, plantea la hipótesis que esta relación fue incitada por el mismo cacique Casimiro durante su viaje a Buenos Aires. Yo quisiera proponer otra hipótesis para explicar el crimen, que sobrepasa, digamos, se sale de lo meramente pasional, y en parte también explicaría acaso el fracaso de esta tentativa de establecer una colonia tehuelche en la bahía San Gregorio del Estrecho de Magallanes. El asesinato del enviado Mendoza no es meramente pasional, sino que obedece a las dinámicas del poder tehuelche, o el poder aoniquén, más bien tehuelche meridional, y la inestabilidad de la jefatura de Casimiro en el horizonte político aoniquén. Así respondo la pregunta sobre las particularidades del poder indígena en la parte continental de la Patagonia Austral. El problema del consenso.
en la sociedad tehuelche meridional, que tiende a aficionarse con mayor facilidad que, digamos, ciertas sociedades mapuches, sociedades segmentales mapuches, o mapuche tehuelche, si se quiere. La muerte de Mendoza demuestra la falta de consenso que produce el cacique Casimiro. Para probar esta hipótesis sería necesario volver a visitar las mismas fuentes de Mosters, quien desliza la explicación del crimen pasional, pero leyéndolas también en torno a la figura y a la influencia de la autoridad del cacique Casimiro, que a diferencia de Sayhueque está siempre escapando de los suyos y maquinando formas de lograr conseguir una influencia que se le escapa. Por lo mismo, respondo a la primera pregunta, la tentativa de formar una secretaría indígena similar a la del Calufú era parte del proyecto del cacique Casimiro. Sin embargo, no poseía los medios, los recursos y el consenso guerrero para lograrlo. Por último, cabe mencionar que la función de los intermediarios en las conformaciones de redes de poder fue fundamental. Fue, digamos, como una articulación de carácter mestizo para unir mundos disímiles. Leyendo con atención el diario de Doroteo Mendoza y comparándolo con los otros documentos mencionados, llegó a la conclusión provisoria que el poder de Casimiro Biguá era un poder signado por la precariedad, la inestabilidad, y que era más bien un líder que operaba hacia afuera de sus agrupaciones. Un hombre exterior, capaz de establecer nexos con los gobiernos nacionales chileno y argentino, pero incapaz de ejercer del todo el poder hacia el interior de las agrupaciones que decía representar. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Entonces ahora vamos a dar comienzo a los comentarios. Si quieren, los invitados si se puede dejar de compartir, a los organizadores. Damos lugar entonces, si les parece bien, a los comentarios de las ponencias. Iniciamos entonces escuchando los comentarios de María Laura Cutrera y luego Lucía Rubiolo, y concluimos con los comentarios de Graciana Pérez Adana. Les dejo la palabra. Bien, Marcela está, sí, Marcela todavía nos acompaña. Sí. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a comentar. Voy a comentar la ponencia de Andrés y Luciana, que proponen un estudio en clave comparativa de dos espacios que son casi dos extremos de la frontera sur, Mendoza y la banda oriental, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ellos se proponen mirar estrategias, dice el título, dispositivos, dice después el texto en el resumen, pensar esos dispositivos como estrategias, supongo, como clave para comparar los dos puntos, tanto desde el punto de vista político, diplomático, como militar. El trabajo es interesante, por lo que estuve escuchando, pese a que la presentación fue accidentada. La propuesta abarca, en el estudio desde el plano de vista militar, supongo el estudio de los fuertes y fortines, proponen que pueden haber los fuertes y fortines respondido a directivas en común desde el centro, persiguiendo objetivos similares, pero que se explicaron y se explican de acuerdo a las perspectivas de cada espacio, y desde el punto de vista político y diplomático miran los parlamentos y los tratados, retomando la idea de Nacuzzi y Lucaioli en cuanto a que lejos de ser acuerdos voluntarios entre partes, son retratos discursivos de las motivaciones españolas, me refiero a los tratados, ¿no? La propuesta abarca, por último, intenta analizar las respuestas y o estrategias de las parcialidades indígenas a estas políticas, tanto para vincularse como para mantener cierto grado de autonomía respecto de la sociedad colonial. El abordaje me parece de lo más interesante. Tenemos una gran frontera sur del Imperio Español,
que prácticamente no ha sido atendida en su extensión, excepto algunos trabajos puntuales relativos a su construcción y estoy pensando en un trabajo ya clásico que todos conocen, Margarita Gascón, o por ahí pienso en cuanto al artículo en un trabajo reciente del año pasado, Carla Manara el año pasado de doctorado, nada que ver con el periodo, porque es sobre la guerrilla pincheirina, pero creo que la tesis muestra exitosamente la articulación de toda esta frontera desde Chile hasta Buenos Aires. Entonces, esto no es muy observado, entonces la perspectiva me parece que suma y que está buenísimo, y que lo piensen desde el punto de vista comparativo, porque aparte son dos espacios bastante distintos, ¿no? Desde lo edilicio en adelante. Esa frontera tan extensa tiene una variedad de situaciones y contextos específicos que determina variedades en sus dispositivos, en sus formas, en sus patrones relacionales, en cada uno de los puntos que la conforman, y ahí es donde creo que la comparación suma. Después, entonces, fuera de esto quería por ahí hacer un par de comentarios. Respecto del análisis de las estrategias indígenas, tanto para vincularse con el otro como para mantener cierto grado de autonomía respecto de la sociedad colonial, el planteo del resumen, y me parece que en la exposición sigue en esta línea, es pensar las estrategias de las parcialidades indígenas como respuestas, tanto para vincularse como para mantener la autonomía. Y me parece que muchas veces son los indígenas los que motorizan respuesta del otro. Entonces, de hecho ustedes lo sugieren, ¿no? Los fuertes surgen en respuesta a potencias extranjeras y a las poblaciones indígenas. Y no van a ser iguales los fuertes de la banda oriental que los de Mendoza. Y bueno, esto tiene que ver con el contexto específico, dónde hace más fuerza una potencia extranjera que una parcialidad indígena y el tipo de construcción en adelante. Entonces, nada, por ahí pensar las parcialidades indígenas motorizando respuestas de los hispano-criollos, que también puede abrir una perspectiva comparativa distinta. Y después hay otra cosa que yo les quería plantear. Me parece que hay dos nociones de frontera que entran en conflicto en el resumen. Por ahí no lo noté en la exposición, pero sí se los marco porque por ahí en el trabajo, pensando en una publicación, desde mi modesto punto de vista, ustedes hablan de una acepción de frontera como área porosa y permeable, donde se dieron intercambios pacíficos y o violentos, procesos de aculturación y de mestizaje. Pensando, me parece que esto permite pensar en una frontera como espacio, ¿no? Esta noción que fue ganando terreno aceleradamente en las últimas décadas, por suerte. Y por otro lado, hablan de línea militar, extendida desde el río Biobío hasta el río Xi en Uruguay. Me parece que la idea de frontera como espacio entra en conflicto con la idea de frontera como línea militar, en la medida en que creo que la noción de frontera como línea militar está planteando toda una serie de preconceptos o suposiciones, como que la frontera separa, que la frontera es de guerra, y que implica una destrucción a futuro de las parcialidades indígenas y la incorporación de sus territorios. Entonces me parece que estas dos visiones chocan. Creo, estoy segura, que la mirada de ustedes tiene más que ver con la frontera como espacio. Lo que yo haría por ahí es ver, de sacar la idea de línea militar. Porque además, cuando hablan de la línea militar que se traza entre el Biobío y el Xi, dicen pasando por el Salado, y creo que el Salado es un espacio. Creo que el Salado es claramente un espacio de interacción, más allá de que los fuertes también sean espacio de interacción, pero la frontera colonial de Buenos Aires pasa por Ranchos, Lobos, Chascomún, Luján, Monte y todos esos fuertes que ya conocemos. Nada, entonces creo que van a tener que decidir, igual creo que ustedes ya lo decidieron, pero me parecía importante marcar esto. Y después una sugerencia que probablemente sea en vano, porque supongo que lo deben conocer, para la parte que hablan de los tratados y que retoman lo que dicen Nacuzzi y Lucaioli, acerca de que son más una expresión de las intenciones hispano-criollas que reflejar un acuerdo de partes. No sé si vieron el artículo de Florencia Roulet con la pluma y la palabra, porque me parece que ese trabajo es buenísimo para pensar en los tratados, es muy, muy bueno.
Y nada más, eran estas así, observaciones breves para ellos. Buenas tardes. Soy Lucía Rubiolo, muchas gracias también por la invitación. Me sumo a los agradecimientos que recién expresó la anterior comentarista. En mi caso, toca hablar sobre la ponencia de Valentín de Petris, Marcela Tamagnini. Acá no se pueden sufrir los cuentos y mentiras con los salvajes, a propósito de los mediadores milicianos en las tolderías ranqueles. La verdad que cuando leí el resumen que llegó me pareció muy compacto, pero escuchar a los expositores, en este caso a Valentín, resolvió los objetivos que se habían planteado y resultó ser mucho más compacto, todavía mucho más claro el trabajo. Así que felicitaciones en ese sentido. Sobre los comentarios, sobre lo que encontré en este trabajo. Primero, y antes que nada, el título, que es muy sugerente, que nos interpela leerlo por el actor que ponen en el centro de la escena, que son los milicianos, ¿no? En esta suerte de estudios de la frontera. Y en ese sentido, fue muy interesante cómo plantean el objetivo o los objetivos del trabajo y el interés que ponen por crear un colchón, digamos, lo suficientemente contenedor de ese objetivo. Porque se preocupan y se ocupan por describir y por tratar de que conozcamos con la capacidad de síntesis que logran, que conozcamos con detalle qué es lo que ocurre en ese momento de la historia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural, también en esas relaciones que se establecen, se preocupan por explicarnos qué está ocurriendo en esos momentos, tanto en la frontera como en espacios más acotados, como van a ser las gobernaciones, como van a ser las provincias, pero también en los vínculos que provincias más fuertes o con proyección fuera de sus territorios, como fue claramente la de Buenos Aires, van a tener en ese momento, ¿no? El contexto histórico queda muy bien explicitado, queda muy aclarado, sobre las relaciones comerciales que allí acontecen, ¿no? Hablan de el comercio que se da, el comercio de ganado que se da entre las poblaciones indígenas y Chile, que por ahí uno dice, bueno, todo esto es conocido, es cierto, es conocido, pero logran sintetizarlo. Entonces, para mí, digamos, eso me parece, digamos, como un dato a destacar y a reconocer. Y después venirme al actor, cómo resuelven la situación del protagonismo que van a tener los milicianos en esa frontera. Hay trabajos clásicos también que hablan de este periodo, ¿no? De la primera mitad del siglo XIX y la importancia que van a tener las milicias, y hablan de esos actores como actores que, gracias de alguna manera a esta institución, van a tener ascenso social. Pero acá los autores prefieren irse por otro camino, si se quiere, complementar a aquello, irse por este camino de mostrar cuál era la realidad de estos milicianos de la frontera del sur de Córdoba. Entonces hablan de el disciplinamiento social, hablan de la manera en cómo son reclutados, y acá está el aporte, me parece, a esos otros dos estudios que ya uno conoce sobre las milicias como ascenso social, o las milicias también como un espacio de reclutamiento forzoso, este otro elemento que es el del miliciano como un actor de peso político que va a poder,
que con su actuación va a poder impactar en las decisiones que uno en los estudios clásicos o en las lecturas más comunes lee que parece que la frontera acontece entre ese vínculo entre el gobernador de provincia y las comunidades o los caciques o los jefes de las parcialidades indígenas. En todo caso, mediadores como la iglesia. Pero nunca consideramos o tenemos en cuenta la importancia que claramente por este trabajo, por este aporte, están dando a este actor. Entonces yo creo que triangulan esos vínculos que se dan, insisto, entre el jefe de provincia, el gobernador de provincia y las comunidades indígenas, al dar cuenta de la autonomía y de alguna manera del poder de decisión que para decir tal o cual cosa en relación a lo que pasaba en la frontera. Así que bueno, desde ahí me parece, digamos, un trabajo que aporta mucho a los estudios de frontera, pero particularmente también aporta mucho a los procesos históricos que dan cuenta de ese periodo, del periodo de las gobernaciones rosistas, de la Confederación Rosista. Así que desde allí mis comentarios y nuevamente mis felicitaciones en ese claro y exhaustivo análisis que realizan de las fuentes, ¿no? Dando cuenta de cuál es el reservorio documental que utilizan para analizar y para realizar este trabajo. Así que de mi parte, en relación a este trabajo, no tendría nada para agregar. También me ha tocado dar cuenta sobre el trabajo que realizaron Ezequiel Díaz, Francisco Esperanza y Matías Franco. Ellos trabajan la frontera bonaerense bajo el prisma relacional, la influencia de las relaciones intraétnicas e interétnicas en el desarrollo de la dinámica fronteriza durante el rosismo. Bueno, la propuesta que realizan estos autores es interesante y siempre bienvenida, porque nuevamente, acá como en el anterior trabajo, el aporte que realizan, que ellos dicen al final del resumen, un aporte más para el estudio de las fronteras americanas, creo también, y claramente, según lo van demostrando, lo que intentan hacer es llevarnos a conocer un poco más de lo compleja que fue esa relación de frontera para, insisto, estos estudios que uno puede llamar de la historia nacional, más que todo, fundamentalmente, por el espacio al que referencian y por los actores que traen a colación en sus análisis o en su análisis. Ellos hablan del gobernador de provincia, ellos hablan de las comunidades indígenas, de manera tal que para el proceso de construcción del Estado, de lo que tenemos en ese momento de la Confederación Rosista, es muy importante. Yo preguntaría, en ese sentido, tengo preguntas para estos autores, porque ellos prefieren hablar de, ¿no? Para quienes están de este lado de la frontera, porque ellos prefieren hablar de grupos criollos, de los criollos, en lugar de hablar de federales y unitarios, dado que, bueno, ellos se asienten en el periodo, ¿no?, de las gobernaciones rosistas. Ellos dicen que su trabajo se va a sentar justamente sobre el periodo 1829-1852. Entonces, bueno, ahí es muy fuerte también, está flor de piel, estas cuestiones entre unitarios y federales que claramente tiene impacto en el periodo y en el espacio que ellos están analizando. Y también pensaba si ellos consideran de repente tomar ese gran periodo, este periodo del rosismo, y parcelarlo, fragmentarlo, porque bueno, ¿no?
por ahí una clásica parcelación o fragmentación para estudiar lo que ellos proponen es la de tener en cuenta las dos gobernaciones rosistas, la primera y la segunda, porque justamente entre la primera y la segunda, y por ese famoso periodo de interregno, que es cuando él se va a conquistar tierras, a buscar tierras a los indígenas, esa frontera y ese espacio que ellos están estudiando se ve alterado, ¿sí? Entonces digo, a lo mejor alguna incorporación o alguna anotación en ese sentido. Porque bueno, recién cuando escuchaba a uno de los autores decía, bueno, uno de los problemas que tenemos es de fuente escrita, porque Rosas no registraba justamente esos encuentros, lo que se hablaba en esos encuentros, en esos parlamentos. Probablemente, digamos, acercándonos a estas otras estrategias, la de parcelar el tiempo, la de complejizar ese análisis con estos otros procesos más políticos, que es el de la lucha entre unitarios y federales, puede aflorar más información. Bueno, consultarles también ahí, que por ahí en el trabajo no estaba, es qué fuentes ellos utilizan este trabajo, y bueno, y agradecerles su exposición, y agradecerles este trabajo que, insisto, siempre son bienvenidos para quienes estamos en la historia argentina del siglo XIX, que nos traen más luz al respecto de ese periodo tan intenso que fue el que ellos dicen se denomina vulgarmente rosismo. Bueno, de mi parte nada más, muchísimas gracias. Bueno, continúo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Soy Graciela Pérez Zavara de la Universidad Nacional de Río Cuarto y me han convocado las organizadoras, a quienes agradezco la invitación, para, bueno, comentar algunas ideas surgidas a partir del trabajo de Rodolfo Reyes Macaya. Bueno, como él ya lo presentó, su problemática central tiene que ver con el espacio patagónico austral, especialmente con el liderazgo del cacique Casimiro Bagua, y pensando en una problemática que, digamos, forma parte de las discusiones de quienes estamos en la temática de la construcción de los liderazgos y las formas de poder dentro de las sociedades indígenas, vinculadas al espacio pampeano, no patagónico, patagónico argentino, pero también forma parte de los debates que se dan entre los historiadores y antropólogos chilenos en relación al área araucana. En ese sentido, al escucharlo al escucharlo y al leer su resumen, me surgían varias cuestiones que por ahí algunas han sido trabajadas para otros espacios y con mucha intensidad, y que bueno, quizás yo no conozco en detalle las cuestiones específicas que hacen a la temática que la aborda, pero me parece que por ahí los comentarios que yo voy a hacer tienen como esa cuestión de ida y vuelta, de pensar en las posibilidades y en las que no lo son. Uno de los puntos que él marca como, digamos, como centro, y que me parece que en definitiva es el proyecto de larga duración de su propuesta, que si mal no entiendo tiene que ver con una tesis de doctoral en curso, y es la cuestión de la historización de ese espacio patagónico en el periodo que va desde, creo que lo dijiste ahí, casi 1848 a 1880-81. Que en realidad es un periodo en donde hay muchísimos cambios, no solamente en el espacio particular que estás tomando, y especialmente en la dinámica de los tehuelches, sino también en relación a las políticas que se aplican dentro de los estados argentinos, chilenos, pero también me parece que un factor que quizás no aparece directamente en el trabajo de Rodolfo, pero que
puede ayudar a explicar algunas otras cuestiones que dan sentido a lo que él planteó en la propuesta, tiene que ver con la intención de los estados europeos, estoy pensando en particular en Francia, en tomar posesión de las tierras de la Patagonia Austral, tanto de lo que sería el lado chileno como el lado argentino. Y entonces la presencia de enviados en la década fines de la década del 50 y en los primeros años del 60, digamos que interactúan con los distintos líderes que actúan en la región, en realidad no son detalles menores para considerar el análisis que Rodolfo está planteando. No digo que sea un tema particular de este trabajo, pero creo que si su eje tiene que ver con la cuestión de la formación de las secretarías indígenas, que bueno, que justamente es otro de los tópicos que aparece en la ponencia y en el resumen como centro, bueno, ahí son muchas aristas. A mí lo que no me queda del todo claro por ahí es la conceptualización que estás usando de secretaría indígena. Porque, por ejemplo, de SUB la define de una manera, y a su vez la secretaría vinculados a los manzaneros tiene características que son bastante específicas y que no necesariamente tienen el mismo dinamismo que aquellos que vincularon, supongamos, a los caciques ligados a Calfucurá, o la formación de las secretarías, que tampoco, bueno, ahí sería discutible la cuestión de la secretaría en sí, en relación a los ranqueles, es decir, como que el concepto de secretaría es muy polisémico, porque no es solamente la cuestión de alguien que está oficiando de secretario de un cacique, sino que tiene otras aristas en torno a quiénes son los lenguaraces, la cuestión de los mediadores, que es algo que, por lo que escuchaba en las ponencias del bloque de hoy, como también de ayer, aparece como una problemática transversal en estas cuestiones que venimos discutiendo. Simultáneamente también detrás de la cuestión de las secretarías está el tema de la producción de documentación, y ahí sería el otro punto que, bueno, yo no tengo tan claro para el espacio que vos estás trabajando, pero que sí me parece que a futuro es importante, que es la posibilidad de contar con documentación de autoría indígena o de autoría no oficial, especialmente la vinculada a la producción del ejército. Y acá, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, y más cuando se analizan, por ejemplo, documentos diplomáticos, como el que Rodolfo traía a colación en relación a una propuesta de Mitre, de convertir digamos, de generar una colonia en las zonas, a partir de un acuerdo entre el cacique, Casimiro y las autoridades argentinas, bueno, ahí un punto para pensar, y eso ha sido problematizado por distintos autores, es, bueno, qué tan de avalado fue ese documento por parte de los indígenas, especialmente porque ya hoy para muchos espacios se han encontrado no solamente varias actas en relación a un tratado, es decir, el acta oficial, que es la que generalmente está guardada en servicios históricos del ejército, pero simultáneamente también están las otras versiones que circulan, a veces en archivos que son locales, a veces pueden ser hasta en un archivo particular, y que en realidad muestran puntos distintos sobre lo convenido, lo mismo que las cartas o las bases de tratado, que siempre complejizan esa mirada y a veces nos permiten pensar en que la aceptación de parte de los indígenas no fue tan plena. Y en ese sentido, y acá retomo otro de los aspectos que me parece sumamente interesante del planteo de Rodolfo, de ir más allá de los acontecimientos específicos, digamos, y problematizar acontecimientos específicos, como por ejemplo la muerte del enviado Mendoza. Bueno, ahí a mí la duda que me surge, obviamente que lo miro desde afuera porque nunca consulté la documentación del periodo, es si las fuentes que indican que fue un crimen son realmente fiables, y entonces pensar también en otras hipótesis quizás. Bueno, pero eso no lo va a resolver ahora. Pero sí tener en cuenta esto que decías vos, de más allá de la versión relacionada con una cuestión de celos o de intrigas, más que todo personales, cómo en realidad operan otras cuestiones que tienen que ver con la construcción y las tensiones entre la formación de los liderazgos y su consolidación y los vínculos externos.
Y en ese sentido, y acá volviendo a la cuestión del documento, y por eso lo marcaba como central, es pensar en qué medida ese acuerdo que realiza el cacique Casimiro, que lo declaran como gobernador de la zona, en realidad fue avalado por el resto de la gente que lo seguía. Entonces ahí la otra cuestión es, bueno, qué alianzas, no solamente dentro del grupo interno que formaban su liderazgo, tenía el cacique Casimiro, sino también cómo lo importante de reconstruir los vínculos políticos, y especialmente de ese periodo, entre el cacique Casimiro y los indígenas que estaban en el área del País de las Manzanas, o en la zona de lo que era la fortaleza, de lo que hoy sería Bahía Blanca, que también estaban pensando bajo una geopolítica que los ubicaba tanto mirando el área patagónica como simultáneamente vinculados a los acontecimientos que se daban en la frontera extrema de Buenos Aires. Entonces, bueno, es como que son muchas líneas las que yo estoy comentando, que me parece que, bueno, que exceden totalmente el trabajo, que tiene un fin bien específico, pero estos comentarios los hago teniendo en cuenta que, bueno, forman parte de una investigación mayor, y que justamente cuando uno está pensando en amplio, lo importante es empezar a cruzar posibles dimensiones, aun cuando después uno se centre en alguna en concreto. Pero bueno, esos son los puntos que anoté en relación a la propuesta de Rodolfo. Y muchas gracias a quienes me invitaron a hacer este comentario, y también a los expositores de todo el grupo, porque la verdad es sumamente interesante las ponen. Bueno, entonces, si les parece, damos lugar, si quieren los expositores, a dar respuesta o manifestar algo sobre los comentarios. Bueno, no sé si querés responderle vos, Luciana, respondo yo. Si querés arranca vos y yo solo un pequeño comentario. Listo, dale. No, también breve. Agradecerte, Laura, por los comentarios y las observaciones, siempre es bienvenido, y justamente para esto, esta es la idea, ¿no? De estos encuentros, así que siempre es bienvenido este enriquecimiento. Simplemente responderte lo de la noción de frontera, que vos decís que por ahí se contrapone, tal vez no la desarrollamos, y no la desarrollamos a propósito, porque Luciana dijo casi en chiste, no la vamos a desarrollar porque acá está la bibliografía, digamos, citamos un trabajo, ya que citamos un montón de veces, ya lo gastamos, entonces citarlo, por eso ya nos daba vergüenza decir, lo vamos a aplicar de nuevo, citar a Graciana y ¿cómo se llama? Y Marce, que escribieron un trabajo en el 2011, y digamos, se daban cuenta de cómo pensar la frontera como ese gran espacio, y con la conflictividad como ese factor dinámico, ¿no? Entonces, no quisimos desarrollar eso porque dijimos, lo dijo en chiste, Luciana, está en la bibliografía, no vamos a desarrollar de nuevo eso que ya venimos trabajando de Graciana y de Marce, por eso no lo desarrollamos. Sí, en el trabajo, sí reconocemos tal vez que tenemos que haber mandado antes el trabajo, y en todo caso en el trabajo sí está explicitado, entonces no se chocan esas nociones de frontera, que claramente nosotros comprendemos la frontera como un espacio relacional. Entonces, en ese sentido, simplemente esa aclaración, y lo demás, gracias, se agradece las observaciones, y Luciana supongo que le va a responder lo de Roulette. Sí, muchas gracias, Laura. Lo de Roulette, en realidad cuando dijimos vamos a hablar lo del Parlamento, leímos lo de Roulette, y eso también nos incentivó, por un lado, a analizar los parlamentos posteriores a los que ella analiza, y por otro lado, a tratar de decir algo nuevo, tratar de identificar lo que ella, de forma, bueno, como lo hace, ¿no? Genial como la fue marcando. Y en un punto del trabajo justamente tomábamos eso de que como la pluma no recoge todo lo que se ha charlado o todo lo que se ha dicho, eso es un problema para nosotros, y al tener que triangular con más información y con otras fuentes, en el caso de estos dos parlamentos de los que hablamos para Mendoza, que lo dije pero no se escuchó por mi mala conexión, hay un cacique que en un momento logran que se nombre un capitán de amigos, y si uno va rastreando lo anterior y ciertos reproches de que supuestamente él a esa persona lo terminó influenciando para que desarrolle un ataque, no obedeciendo a sus superiores, etc., no se entendería si uno ve solo el Parlamento. Entonces me parece que ahí está jugando esto que dice Florencia, pero
me falta todavía seguir indagando, ¿no? Y metiéndome más en las fuentes como para poder corroborarlo. Así que ese trabajo va a seguir siendo objeto de consulta porque, nada, como que te activa un montón de preguntas más, cosas que son difíciles de rastrear, pero que me parece que está bueno para que sigamos indagando. Así que muchas gracias por tus comentarios, tus sugerencias, y bueno, esperemos poder seguir trabajando en eso para ver esto que vos decías, que está bueno de no verlo como respuesta, sino ver como una acción activa, ¿no? Que quizás arranca desde ahí. Así que gracias. Bueno, primero agradecerle a Lucía por los comentarios, por las observaciones. La verdad que siempre enriquecen, de parte mía, ¿no? Y de Matías y de Francisco. Respecto de las preguntas, ¿por qué primero, por qué nos dirigimos a criollos particularmente? Quizás el tema está en que estamos pensando en las autoridades. Entonces, lo utilizamos como se usa, por ejemplo, cristianos cuando se habla de la sociedad para no referirnos a hispano-criollos. Pero el tema de pensar unitarios y federales se pensó en un momento en el resumen, quizás se ve que está pensado, pero después por cuestiones de espacio y de tanto como para exponer como la cantidad de hojas que requería la ponencia, lo dejamos un poco más al costado. La idea cuando incluimos los boroganos era ver cómo esa alianza con los unitarios influía en que Rosas quisiera romper la alianza con los ranqueles, y que esa desconfianza en realidad que manifiesta la Carta de Rosas tiene que ver con que aparentemente las fuentes dicen que unitarios y opositores a Rosas le hacen llegar ideas de que Rosas va a meterse en Guaminí y va a atacar a los boroganos. Eso lo íbamos a incluir, pero se extendía mucho más y nos quedamos más con pensar las influencias de los reacomodamientos tierra adentro y de cómo comprendían la paz, un poco esa concertación de paz en los indios que entraban en el negocio pacífico. Después de las fuentes, del parcelamiento, en el trabajo quizás no lo especificamos en el título, es un error. Estábamos más que nada parados entre el 30 y el 36, que es el momento digamos, de auge de los boroganos con la relación con Rosas. Y bueno, usamos el parcelamiento general, por lo menos hasta ahora el parcelamiento tradicional de las dos gobernaciones y el interregno. Y después las fuentes, bueno, el AGN, también estamos utilizando algunos legajos del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, y también fuentes éditas, por ejemplo, como el Diario de Marcha del 33 de Garretón, y algunas bibliografías, como por ejemplo Fiti Valencia, que tienen que ver con el rescate de cautivos, es decir, fuentes, pero principalmente AGN y Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Gracias de nuevo por los comentarios. Si Valentín no quiere... No, como no hubo ninguna pregunta y eso, solamente quería agradecer a todos por la atención y a Lucía por los comentarios sobre la ponencia. Muchas gracias. Entonces, Rodolfo, ¿querés? Sí, muchas gracias, muchísimas gracias a las organizadoras y a Graciana también, que me hizo los comentarios y la verdad que me ayudan bastante. Sí, para pensar el espacio patagónico y sus articulaciones con la Araucanía, digamos, histórica, pero también tomando en cuenta digamos, como giro imperial, digamos, la presencia de los franceses, el imperio francés y el imperio británico en la Patagonia. O sea, pienso en los exploradores británicos, primero las expediciones hidrográficas de los años 20 y 30, los misioneros anglicanos también, que utilizaban a las Malvinas como su base de operaciones para llegar al continente y circular y hacer alianzas. Y es algo que está desde el comienzo incluso de, digamos, las fundaciones de los enclaves hispánicos a finales del siglo XVIII, cuando se funda Carmen de Patagones,
aparece esta amenaza de los ingleses, la amenaza de los ingleses que se pueden aliar con los grupos indígenas y hacer caer la soberanía, digamos, la soberanía hispánica de la monarquía. Claro, las expediciones francesas también, o sea, en el siglo XIX, en el periodo que estoy estudiando, está toda esta colonización también de la Polinesia, el paso al Pacífico, y también los pasos por el Estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos, y también está en los años 60 la presencia de Aurélien Antoine, este famoso rey de la Patagonia y la Araucanía. Y claro, fundamentalmente el tema de las conexiones, los distintos espacios, digamos, el espacio mapuche de Ulumapu, de la Araucanía histórica, y su articulación con las Pampas y la Norpatagonia, lo cual es bastante complejo, y si bien es un trabajo de largo aliento el que tengo entre manos, a veces se me complica un poco porque son muchas cosas las que están pasando, y son muchos casos los que hay. Con respecto a la conceptualización de la Secretaría Indígena, sí, gracias, me interesa el tema de, bueno, sí, tengo que precisarlo más. Fundamentalmente yo lo veo en torno al tema de la diplomacia de fronteras, de la cual habla de Jong, a partir de los trabajos de investigadoras investigadoras en los últimos 10 o 20 años, esta producción de rescatar estos grandes corpus de cartas, de correspondencias, que se han producido y que han sido realmente han entregado un montón de material para hacer análisis y clarificar con respecto a qué pasó en el siglo XIX. Entonces sí, voy a afinar ese concepto de las secretarías indígenas en función de eso. Y claro, con respecto a la producción de la documentación de autoría no oficial, he encontrado testimonios, fundamentalmente mapuches, no tantos testimonios con Auniquén, casi nada, pero sí muchos testimonios mapuches, sobre todo del lado de la Araucanía histórica, pero ya producidos en el periodo, ya, digamos, post-reduccional, o sea, producidos ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que hablan de estas relaciones y que son bastante ricos para analizar y ahondar en estas problemáticas desde otro punto de vista. Así que muchas gracias. Perdón, Eugenio, ¿puedo hacer un pequeño comentario que me surgió en realidad? Cuando estaba haciendo un comentario, pero después como que no lo dije, y ahora que te escuchaba me cerró la idea de por dónde iba mi comentario original. Ahí me parece que quizás, es decir, lo digo desde la intuición, porque no tengo ninguna firmeza en esto, pero me parece que en el caso que vos estás analizando, quizás a lo mejor tenga suerte y aparezca alguna correspondencia, no en archivos argentinos, sino en archivos franceses o ingleses. Y lo digo porque vi tu pertenencia institucional en una universidad francesa, a lo mejor tenés acceso a, digamos, a ese tipo de documentación, que puede a lo mejor estar édita o no, habría que rastrear, pero me parece que, es decir, así como los indígenas produjeron documentación que últimamente aparece en lugares los menos esperados, y uno piensa en los vínculos que han generado estos caciques con emisarios o con expedicionarios ingleses y franceses durante buena parte del siglo XIX, no digo que a lo mejor las cartas sean escritas en francés por el cacique Casimiro, quizás eso, bueno, no lo veo cercano, no digo que sea imposible. Pero sí pueden aparecer a lo mejor traducciones de cartas que han efectuado estos caciques y que a lo mejor han sido enviadas como documentos probatorios, porque esos son archivos que la verdad, es decir, nosotros en general, los que nos investigamos en esos espacios, no los tenemos consultados, nos recortamos más bien a Argentina, Chile, Uruguay, bueno, recién estaba escuchando a Andrés, pero nos olvidamos de esta cuestión mundial, en términos de la geopolítica del momento, y de cómo a veces esa correspondencia indígena, que en realidad no está pensada por el cacique en sí, sino por lo que valía en esos espacios, en la lógica colonial, puede haber circulado. Lo digo como idea, en realidad me parece que es un universo todavía como para seguir indagando y que puede resultar a futuro sumamente interesante y especialmente enriquecedor en esto de ampliar las perspectivas.
ese comentario quería hacer, Euge, ya me callo. No, está bien, está bien. Creo que Valentín, querías decir algo, te marcaba una mano en tu cuadradito. Si no, No, debe haber sido sin querer. bueno, si les parece, si no hay más comentarios, esperamos que se pueda volver a conectar Marcela, que evidentemente se ha quedado sin luz y se nos cayó. Nos volvemos a encontrar y los invito al próximo bloque que arranca a las 3:30, 15:30, que vamos a escuchar 5 ponencias y también tenemos invitados como comentaristas, Estela Salles, Gentineta, Martín, Canciani, como comentaristas, y vamos a escuchar unas interesantes también ponencias como este bloque. Espero que puedan hacer un break, porque nos queda después una larga tarde, terminamos como a las 8, así que espero que se puedan volver a conectar, y nos volvemos a sentar frente a la computadora, los invito 3:30. ¿Alguien quiere decir algo? Si quiere algún comentario, si no, nos despedimos. Bien, los invito entonces, estamos un poco cansados, yo creo que todos igual, sobre todo los que arrancaron y nos están acompañando desde las 10 de la mañana. Bueno, nos encontramos y los invito a todos a las 3:30 a encontrarnos otra vez por el Zoom. Gracias, saludos.